Gloria a Dios. Amén. Una vez más que el Señor le bendiga. Amén. Y ahora sí hacemos el saludo oficial para todas las personas que luego nos estarán mirando a través de las redes sociales, como todos los domingos o la mayoría de ellos. Este es su pastor Eliasín. Estamos en la iglesia de Dios Valle de Bendición aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Y le voy a invitar a que estemos puestos de pie para buscar la palabra del Señor, la cual vamos a considerar en esta mañana en la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Y voy a leer del versículo 10 al versículo 12. Esta palabra es bastante predicada, bastante conocida, bastante leída en el pueblo del Señor, pero esa palabra es como un manantial que siempre tiene algo nuevo que tenemos que aprender de ella. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Y lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, esperando que tú me utilices en esta mañana como un canal de bendición y que todos los que hemos llegado a este templo podamos ser edificados por la misma. Y que aquellos que a la distancia en diferentes países del mundo le llegara este mensaje hoy, que ellos puedan también ser edificados. Sobre todo te pedimos que si alguien no entiende la batalla espiritual, que la pueda entender en el día de hoy. Que aquel que no te conoce, Señor, te reconozca como Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el tema la batalla espiritual. La batalla espiritual. Voy a estar utilizando varias porciones bíblicas para ir poco a poco confirmando lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Yo creo que a muy poca gente le gusta escuchar acerca de lo que es la guerra. Siempre que se anuncia guerra, todo el mundo se pone a la expectativa porque a todos nos pone en peligro. En realidad, hermanos, nosotros la peor decisión que podamos tomar es ignorar o vivir con la ilusión de que la guerra no está. Tristemente, nos guste o no nos guste, hay guerra. Y en el tiempo que estamos viviendo, ya es común la palabra porque estamos en tiempo de conflictos bélicos, nación contra nación, reino contra reino, en cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor. Ahora mismo ya llevamos varios meses con esta situación entre Rusia y Ucrania, que ha causado daño al mundo entero, que ha hecho que los precios suban, que no hay granos, que no hay cereales, que el gas ha escaseado y que esto ha hecho que hoy en día lo que usted gana no le da ni para suplir sus necesidades, porque en realidad nosotros que no tenemos culpa, ni conocemos a Putin, ni conocemos al presidente de Ucrania, que no tenemos nada que ver con ellos, pero estamos afectados porque la guerra afecta al mundo entero. Así es que, tristemente, hablamos de esto que es una guerra física, pero hay otra guerra que es peor que esta, y es la batalla espiritual. Hay una batalla que tú y yo libramos contra nosotros mismos porque nosotros tenemos dos naturalezas. He hablado de este tema antes. La vieja naturaleza, que es la carnal, la pecaminosa y la diabólica. Y la nueva naturaleza, que es la espiritual, la santa y la que nos lleva al cielo. Pero mientras vivimos en este cuerpo y en esta carne, ¿qué sucede? Que esas dos naturalezas están en una continua batalla.
Es una batalla en la cual tú y yo tenemos que luchar día tras día para permitir que la parte espiritual se imponga sobre la parte carnal. Pero si eso fuera poco, hay otra lucha aún peor, porque esa la lucho yo conmigo mismo. De esa de la que le hablo, la tengo que pelear yo porque hay una concupiscencia, que son los deseos carnales, que están vivos en nosotros hasta el día en que abandonemos este cuerpo, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero hay otra guerra espiritual que es peor que esta, porque tú no la ves. Está a tu alrededor y está en todo lugar. Porque hay un enemigo al cual se le llama diablo. Que diablo significa acusador. También se le llama Satanás, que significa adversario, porque es tu enemigo y es mi enemigo. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación viene de máquina. Y una máquina es algo que se ha preparado y que se puede programar y que se puede utilizar de una forma mecánica para que ella lleve a cabo ciertas funciones. Pues, ¿qué sucede? En la batalla espiritual tenemos un enemigo que ya lo identifique como diablo, que él todo el tiempo está maquinando, está engranando el tipo de guerra que le va a hacer a cada cristiano individualmente. A todos nos ataca, pero recuerde que él va a utilizar diferentes estrategias y diferentes frentes de batalla de acuerdo a la otra guerra que tú tienes, que es la tuya misma, la carnal. ¿Por qué? Porque él conoce tu parte débil. Él conoce tu parte flaca, como decimos acá. Por lo tanto, él va a utilizar en sus maquinaciones estrategias que le den resultado. Recuerde que él no duerme. Él no pierde tiempo. Mientras muchos cristianos hoy en día están dormidos espiritualmente, Satanás está bien despierto. Mientras muchos cristianos hoy en día están embelesados y perdiendo el tiempo, Satanás está trabajando. Porque tiene una meta y la meta es destruir la iglesia del Señor. Gracias damos al Señor. Porque Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero esto lo hace en un sentido general. Tú como iglesia individual tienes que saber que hay una batalla espiritual que tú tienes que librar día a día. Cada día habrá una batalla nueva. Y aquí dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, que nosotros tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque si tú eres cristiano y en un momento dado tú no has aprendido a perdonar, Satanás está ganando ventaja en ti. Porque yo he testificado esto antes, que yo oí un mensaje hace muchos años acerca de un predicador que predicó un mensaje bajo el tema un asesino silencioso. Y yo escuché todo aquel mensaje y al final el enemigo silencioso se llamaba la falta de perdón. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón se ha ensañado, tu corazón se ha dañado contra alguien, ¿qué pasa? Que es un asesino que te hace más daño a ti que al que tú no perdonas. Porque mientras tú tienes rencor u odio en tu corazón, eres tú el que te estás matando espiritualmente. Por eso es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando algo te enoja, algo te llena de ira, no permitas que se acabe el día sin antes tú resolver esa situación, porque si no la resuelves, le das lugar al diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire, una vez, yo recuerdo en mis años más jóvenes, yo viví una experiencia porque usted sabe que en todos los matrimonios hay desavenencias. Entonces un día, yo no sé qué pasó entre Candy y yo, que yo le dije algo, o ella me dijo algo que yo me molesté. Estoy hablando de muchos años atrás, jovencito yo, con mucho pelo todavía. El asunto fue que a mí lo que me dijo Candy, o lo que yo le dije, no sé qué fue, me dio coraje. Y yo esa noche me acosté como molesto con Candy. Fíjense qué cosa.
Yo me acosté en la cama y me viré para el otro lado porque tenía coraje con Candy. ¿Sabe qué pasó? Como a la 1 de la mañana, yo de momento veo que mi cuarto se llenó como de luz. Y yo empecé a ver todo lo que había en el cuarto y de momento yo vi que yo empecé a levantarme para arriba, como a salirme del cuerpo. Cuando yo estoy en el aire, me di cuenta que era como la muerte, porque mi alma se está desprendiendo. Y oí una voz que me dijo, si te vas, te pierdes, porque te acostaste enojado con Candy. Y yo me tiré un grito y pedí misericordia. No me lleves ahora. Hermano, y gloria a Dios que caí al suelo otra vez, caí a la cama y desperté. Y yo abracé a Candy y se acabó aquel problema. Pero escuche bien, hace tanto tiempo de eso, y voy a mencionar a Nilsa. Nilsa y José Manuel vivían por acá en una casita, ¿se acuerdan allí cuando ustedes vivían por aquel sitio? ¿Y qué pasa? Nilsa no tenía mucho tiempo en la iglesia y al otro día, fíjese qué cosa, Nilsa ni se acuerda de eso. Nilsa llega al culto y me dice, pastor, yo tengo que contarle un sueño que yo tuve anoche. Y yo dije, ¿qué pasó? Y hermana Nilsa me dice, anoche yo soñé que yo llegué a su casa y de momento lo vi a usted, a Candy durmiendo en el cuarto suyo, pero usted estaba durmiendo en otro cuarto por allá separado porque estaba enojado con Candy. Y Nilsa ni se acuerda de esto, pero aquello me hizo pensar a mí inmediatamente, hermano, el más mínimo detalle, Dios lo ve. Y a veces, hoy en día, la gente juega con la salvación porque se ha metido en la mente de los cristianos una expresión, eso no es nada. Dios no se fija en eso. Dios lo que come son corazones, que esos son sencilleces. Pues mire, no. Dios es un Dios exigente, un Dios santo, un Dios que Él exige que nosotros seamos santos, santos, santos. Y que hay que buscar la santidad y la paz con todos, porque si no tenemos paz, tampoco hay santidad. Y sin ella, nadie verá al Señor. Entonces, nuestra batalla espiritual es contra un enemigo que nos ataca con diferentes estrategias y sabe lo que hay en ti como debilidad humana. Y por ahí él va a tratar de tomar ventaja. Pues, ¿qué dice la Biblia? Mire, no ignores las artimañas. Fíjense lo que dice aquí, lo que nos quiere enseñar la Biblia. No podemos ignorar. ¿Y qué es ignorar? Como que no darle importancia. Cuando tú te molestas con alguien, dices, te voy a ignorar. O sea, no te voy a hacer caso. Yo me acuerdo de casa, cuando eran pequeños, que Lynn tenía esa costumbre, que cuando algo le molestaba de bebé, le dice, no te voy a hacer caso. Y todo el tiempo, no te voy a hacer caso. O sea, te está ignorando. La Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. O sea, tenemos un enemigo que es real. Yo creo que si alguien sugiere ignorar al diablo y sus artimañas, ciertamente no ha conocido verdaderamente a Dios. Porque si Dios existe, Satanás también existe. Y si Dios está ahí en pro tuyo y a favor tuyo, Satanás también está ahí en contra tuya y para destruirte. Y no puedes ignorarlo. Usted sabe que hoy en día tenemos un problema muy serio. Porque hoy en día, y esto que yo voy a hablar es una realidad que todo el mundo sabe, el culto a Dios ha cambiado. La doctrina bíblica la han querido cambiar al grado que hoy en día usted da a seminarios en Puerto Rico, en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, que hay ateos, teólogos, que hay gente que nunca se ha convertido al evangelio y están en un seminario dando clases. ¿Por qué? Porque estudiaron teología, se hicieron un doctor en divinidades, pasaron todos los grados y consiguieron un empleo. Y el empleo fue que un seminario les dio un espacio para que ellos den clase de Biblia, pero ni conocen la Biblia, ni conocen a Dios, sino que la interpretan de acuerdo a lo que ellos creen y a las nuevas enseñanzas modernas. Aquí teníamos, usted se acuerda del hermano Eli Samuel, que nos visitaba todos los jueves, que ya no puede por su trabajo. El hermano Eli Samuel se matriculó aquí en un seminario evangélico en Puerto Rico. Y yo mismo le aconsejé, date de baja. Cruzó como el primero y yo creo que iba como para el segundo año. Y de repente se encuentra que dentro del seminario le están enseñando que el diablo no existe.
sino que el diablo simplemente es como un personaje simbólico que nos han enseñado nosotros para distinguir como el bien y el mal. Empezaron a decirle que esos personajes de Adán y Eva, que eso no es verdad, que eso simplemente eso es mitología. O sea, Adán y Eva, de acuerdo a los teólogos modernos, nunca existieron, sino que eso es algo que nos han creado de una idea, de una religión judía, para que lo veamos desde esa forma. Si usted es sincero con usted mismo, como yo lo soy conmigo mismo, usted se va a dar cuenta que hoy en día mucha de la gente que habla de Dios habla de una forma negativa. ¿Por qué? Porque Dios le ha causado un problema a la humanidad, porque Dios aborrece el pecado. Y como la humanidad vive pecando, todo el que peca aborrece al Dios que tú y yo conocemos. Entonces, ¿qué hace? Están utilizando diferentes estrategias para decirte, Satanás no existe, es un mito, es un símbolo. De la misma forma que Dios tampoco existe, es un símbolo para que entonces tú te duermas. Como decía mi mamá, duérmete en las pajas. Y mientras tú dejas de creer, entonces Satanás verdaderamente te destruye. Y recuerda, voy a estar mencionándolo mucho porque el mensaje tiene que ver con él, aunque a mí no me gusta hablar mucho de ese señor. Y en realidad yo creo que en el mensaje siempre hay que mencionar más a Dios que a él. Pero como estamos descubriéndolo hoy, y yo sé que esto me cuesta mi caro, porque cada vez que uno lo descubre, hay batallas que comienzan. Dígamelo a mí, que esto no ha sido fácil. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, que hay dos poderes que están luchando. El poder de Dios y el poder del diablo. Ahora, hay cristianos que ignoran quién es el enemigo. ¿Por qué? Porque piensan que cuando él fue destronado, como habla la Biblia en Ezequiel y en Isaías, cuando él fue destronado, hay gente que piensa que él cayó y perdió todo. No, él lo que perdió fue su lugar de gloria. Su lugar que tenía en el cielo, pero él bajó con todo su poder. Él tiene todo su poder porque Dios es todopoderoso, pero él es poderoso. Eso no podemos ignorarlo. ¿Sí, hermanos? Él no perdió muchas de las cosas que tenía. Esa sagacidad, esa astucia con la cual él engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo, todavía la tiene. Ya no puede engañar más a los ángeles, pero ahora quiere engañarte a ti y quiere engañarme a mí, porque ahora se da cuenta que nosotros somos más débiles que ellos. Entonces, yo fui hace un tiempo atrás a una iglesia y me sorprendí porque me encontré con una muchacha nacida, criada en el evangelio, hija de un evangelista muy conocido en Puerto Rico y de una cantante cristiana tremenda, muy famosa en Puerto Rico, y yo los conozco de toda la vida. Y fui a predicar a una congregación y me encontré que ahí estaba la hija de esa hermana. Después del culto tuvimos una breve conversación y ¿sabe qué me dijo? Yo ahora conozco la verdad, porque a mí desde niña me enseñaron que el diablo me estaba persiguiendo y yo vivía con miedo todo el tiempo porque para mí donde quiera me estaban acechando. Mire, el diablo a mí no me toca. Yo no puedo pensar que el enemigo está todo el día a mí persiguiendo y buscando cómo hacerme caer. Ya Cristo lo derrotó y como él lo derrotó, yo también lo derroté. Duérmete de ese lado. Cristo es Dios. Cristo lo venció en el Calvario. Pero Satanás es un enemigo que tiene una astucia tan grande que dice la Biblia que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que la lucha tuya y la lucha mía tenemos que saber que es real, que es una batalla espiritual que no cesa, que todo el tiempo está ahí presente. De hecho, el hecho de la existencia de esas fuerzas opuestas, mis queridos hermanos, hoy en día está en acción. Mira lo que dice Colosenses 1, 12 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y en Hechos 26, 17 y 18, Pablo, mire lo que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios, hablándole a Pablo, le hace saber que hay una potestad, un poder de Satanás que tiene a la gente esclavizada, pero que ahora por la gracia de Jesucristo nosotros tenemos la autoridad y el poder para guerrear contra él. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. No crea que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos que el Señor nos ayude. Mire, en Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Significa que tanto lo que dice Efesios como Hechos nos está diciendo que antes estábamos bajo el poder de Satanás, pero una vez que conocimos la palabra del Señor, Él nos ha librado de esa potestad y ahora nosotros tenemos autoridad para resistirlo, no pelear contra Él. Y usted sabe que yo hablo de esto cada rato, que hay gente que todo el tiempo están peleando al enemigo. Los otros días corregía yo en República Dominicana, porque hay mucha gente que cuando toma la parte dice a los hermanos, hermano, alaba a Dios para que el diablo te oiga. ¿Qué clase de disparate? O sea, tú no tienes que alabar a Dios para que el diablo te oiga. Si tú alabas a Dios es para que Dios te oiga en tu alabanza, en agradecimiento por lo que Él ha hecho contigo. Pero el hecho de que tú alabes o no alabes, a Satanás lo hace menos diablo. Sigue siendo diablo. Entonces, tú no tienes que alabar a Dios para que Satanás te oiga. Alaba a Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Y si a Él está mal, ese es problema suyo. Pero no, tú no lo hagas con ese fin. Porque eso es un disparate. Y ustedes un montón de cristianos en la iglesia invitando a la gente que mira, pisa la cabeza al diablo. Y empiezan a brincar y cantan, bailando, y le bailan que la cabeza al diablo. Y creo que el diablo está pisando más a ellos que yo a él. Porque muchas veces después que terminen el bailecito y los pisotones que supuestamente han dado a los enemigos, salen a la calle, el diablo tiene una trampita y al otro día usted oye, fulano cayó en adulterio, fulano cayó en tal pecado, fulano le pasó esto otro. ¿Por qué razón? Porque han ignorado las maquinaciones del diablo. Y hay que tener mucho cuidado, que es una lucha real. La batalla del cristiano, hermano, no es un chiste. Es una guerra peor que la guerra de Rusia contra Ucrania. Es una guerra peor que la tercera guerra mundial que está a punto de comenzar en el mundo. Porque es una guerra contra espíritus que tú no ves. Por lo menos hoy en día la tecnología está tan adelantada que vienen los Patriot, que son estos que prepara Estados Unidos, estos misiles, y pueden derribar en el aire a los otros misiles que vienen de camino a destruir. Hay esa tecnología, pero en el sentido espiritual, lo único que impide que esos misiles satánicos no te toquen es el poder del Espíritu Santo que está en tu vida, la protección de Dios sobre ti. De lo contrario, nadie podría sobrevivir en esta batalla espiritual que tenemos. Vea bien, ¿cuánta gente comenzó con usted? Saque cuenta, mire para el lado aquí. Piense cuántos habían aquí, no están hoy. ¿Qué pasó? Muchos de esos que no están perdieron la batalla. En un momento dado dejaron de orar, o dejaron de ayunar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de asistir al templo. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla. Gloria a Dios que tú y yo estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos mantenido sobre la rodilla, sobre la lectura bíblica, sobre el ayuno, sobre la asistencia al templo. Hemos fortalecido nuestras armas espirituales para guerrear contra las armas del enemigo. Y por eso estamos de pie. ¿Sabe por qué estamos de pie? Porque su mano nos ha sostenido. Y mientras tú y yo tengamos esa confianza en el Señor, seremos más que vencedores en el nombre de Jesús. Así que hay una lucha tremenda, tremenda. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Antes estábamos bajo el poder de las tinieblas. Antes teníamos un señor que se llamaba diablo que nos gobernaba. Es más, éramos hijos del diablo. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, pastor? Bueno, Jesús lo dijo claramente. Claramente Jesús lo dijo, que aquellos que no estaban con él eran hijos del diablo. Y dijo, vuestro padre es el diablo. Así le dijo, así que el padre tiene hijos.
Eso suena duro, ¿verdad que sí? Y la gente dice, ay, ese pastor insulta mucho. Yo no estoy insultando, estoy citando lo que dice la Biblia. Hay solamente dos padres. El Padre del cielo, que tiene hijos que son los nacidos de nuevo, y el padre de este mundo, o el príncipe de este mundo, como usted lo quiere llamar, que tiene un montón de hijos aquí, porque todo el que decir de él pertenece a él. Gloria a Dios que Cristo me salvó. Dele gloria a Dios porque Cristo ya lo cambió. Le cambió la patria potestas. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo hice estudio aquí? ¿Cuántos se acuerdan? De la patria potestas. Pues mire, se lo voy a recordar. En Roma, la adopción no era muy fácil. Cuando un padre quería adoptar a un muchacho, ¿qué pasa? Que ese padre, el original, el biológico, tenían que hacer una transacción entre el padre biológico y el padre adoptante. Entonces, había un juez que era el que iba a juzgar. Y viene, de acuerdo a lo que yo estudié, el padre que va a adoptar tiene un dinero que se le ofrece al padre que va a dar su hijo en adopción, al biológico. Pero el padre lo rehúsa una vez, lo rechaza dos veces y la tercera vez se queda con el dinero en la mano. ¿Qué significa eso? Que la tercera vez cuando él acepta el dinero, significa que está aceptando que la transacción siga hacia adelante. Entonces ahora, a través de ese juez, de ese principal, que es el que tiene el poder de la ley, el padre nuevo va a recibir a ese hijo que no es de él. Pero lo más que me gusta a mí de la adopción en Roma, ¿sabe qué? Que el que es adoptado, el que lo adopta, no importa que sea una persona mayor de edad, una vez que lo adopta, el padre nuevo le puede cambiar el nombre completo. No solamente le puede cambiar el nombre, sino que el hijo que era adoptado, si había violado la ley, su expediente quedaba sano, libre, como que nunca violó la ley. Si le debía dinero a alguien, ya no tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque ya el que fue adoptado, para los efectos, murió, desapareció. Su vida vieja completamente desapareció. Ahora, el nuevo, el que ahora tiene un padre nuevo, tiene otro nombre, no tiene deuda, no tiene crímenes, no importa lo que he hecho antes, y ahora también tiene derecho a la herencia con el padre nuevo. Hereda todo lo que el padre nuevo tiene. Eso hizo Cristo contigo y conmigo. Nuestro padre era el diablo, pero Cristo, no con monedas de oro ni de plata, él fue al Calvario y pagó la deuda tuya con sangre, y a través de esa sangre, gloria a Dios, te llamó y te adoptó para que seas hijo de Dios. Así es que ahora la vida tuya de criminal ya no existe, ni la vida de prostitución, ni la vida de ladrón, ni la vida de mal hablado. Todo eso terminó porque ya cambiaste de padre. Y una vez que cambiaste de padre, el Padre nuevo, que es ahora nuestro Señor, gloria a Dios, te cambió tu nombre. Ahora no te llamas pecador, ahora te llamas cristiano. Aleluya. Ahora tienes un nombre nuevo, y no solamente un nombre nuevo, una vida nueva. Ahora tú heredas las bendiciones celestiales. Aleluya. Oiga, qué privilegio nos ha dado Dios. Si la gente supiera lo bueno que es el cristiano. Si la gente supiera los beneficios que hay de cambiar de padre. Porque mire, el padre diablo lo que hace es que lleva a la gente al infierno, pero nuestro Padre Dios nos lleva a la vida eterna, donde estaremos con Él disfrutando por los siglos de los siglos. Así que vale mejor estar con el Señor. Así que verdaderamente es un estado muy malo para aquellos que todavía están en el enemigo. Pero los que estamos con el Señor, nuestro estado ha cambiado. Pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí caen por tierra todos los argumentos religiosos
de la gente que cree que pagando penitencia, que dando ofrenda, que pagando promesas, van a subir escalones para llegar al cielo. No, esto es por fe. A aceptar a Cristo como Salvador personal, por gracia, gracias, misericordia, don no merecido. Es por la misericordia de Dios que tú estás aquí en el día de hoy. Es por la misericordia de Dios que hoy en día yo soy ministro del Evangelio, porque yo siempre testifico muchas veces cuando voy a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi juventud, cuántos de mis compañeros de escuela me invitaron a mí a tomar cerveza, me invitaron a mí a tomar ron, me invitaron a mí a fumar marihuana, a fumar cigarrillo. ¿Cuántos me invitaron a ir a un sitio a lo otro? Y yo siempre me negué, porque yo quería ser de los de Dios. No quería ser de la mayoría, quería ser de la minoría. Gloria a Dios. Y hoy en día, cuando me pongo a pensar, me acuerdo de aquel y digo, wow, aquel murió de sida. Y me acuerdo de aquel otro que me invitaba, wow, aquel le dieron un tiro. Y me acuerdo de aquel otro, aquel murió en un accidente. Y todavía yo, a mis 60 y casi 7, estoy aquí de pie porque la gracia del Señor me ha sostenido y porque Dios está conmigo y está contigo y que el mejor camino es Cristo y la mejor decisión es aceptar a Jesús como Salvador para poder ganar la batalla espiritual. Triste por todos esos que la han perdido porque le han dado más importancia a las cosas perecederas del mundo, pero qué bueno es haber escogido la mejor parte como María, la hermana de Lázaro, que se apartó de los afanes del día y dijo, yo voy a los pies de mi maestro, y allí a los pies de Jesús, aleluya, se educó, allí se nutrió de la palabra del Señor, gloria a Dios. Y por eso Jesús tuvo que decirle a Marta, 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 afanada, está con muchos afanes, pero a ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Que nadie te quite tu parte, hermano. Has recibido la herencia de Dios. Hoy en día eres hijo de Dios. Ya no eres padre, ya no eres hijo de Satanás, eres hijo de Dios. Y todo esto por la gracia. No porque eres bueno, no porque eres de apellido Torres, ni porque eres de apellido Meléndez, ni porque eres de apellido Alberti, ni porque eres de apellido Rivera, simplemente porque la gracia del Señor, aleluya, te cubrió, porque en tu casa hay gente más bonita que tú, en tu familia hay gente con más preparación académica que tú, en tu familia hay gente con la nariz más perfilada que la tuya, hay gente, gloria sea al Señor, mucho más bonitos que tú. Sin embargo, Dios te escogió a ti por su gracia y por su misericordia, y otros que tenían un montón de cosas que tú no tenías, están todavía esclavos en el mundo. Así que hay que darle gloria a Dios. Es por gracia que somos salvos. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, en otro tiempo, nosotros tuvimos también bajo el dominio e influencia del Espíritu que gobierna todavía a los hijos de desobediencia. Porque, y fíjense bien, el Espíritu que gobierna, dice la Biblia. Porque el que está bajo el Espíritu del diablo vive en desobediencia y es gobernado por esa desobediencia. Pero ahora el que está en el Espíritu de Dios es gobernado por la obediencia a Dios, por la obediencia a la palabra, y por lo tanto hace todas las cosas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Todos en un tiempo fuimos oscuridad, pero ahora somos luz. Oiga, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Todos antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz cuando creímos en el Señor. Mis queridos hermanos, Dios, de muerto que estábamos antes, nos vivificó, nos resucitó juntamente con Cristo. Ahora, nosotros tenemos, hermanos, que seguir buscando, sabiendo que nuestro trabajo no ha terminado. Mire, cuando fuimos ahora a República Dominicana, yo le digo a todo el mundo que yo soy un joven, porque yo soy una persona mayor en mi edad. Es verdad, tengo 66 años de edad, pero mi espíritu es joven. O sea, yo donde quiera que llego, yo me río, yo bromeo, yo abrazo a la gente. Yo tengo un espíritu joven. A mí nadie me da espíritu de viejo. Porque hay gente que después que está de cierto en adelante, como que ya no me toques, no me mires, no me hables, porque como que se cansan de todo. Pues yo no. Yo no. Yo sí, es más, si yo voy a Walt Disney, me trepo allá en la montaña rusa. Sí, yo fui con mis hijos. Y yo me trepé en todo, hasta en la torre de terror. Todo el mundo joven y yo viejo. Es que yo tenía que experimentar. Que nadie me contara. ¿Se ve? O sea, porque la vida tiene que ser atrevido. O sea, tú, ay no, ya yo no estoy para eso, porque yo todavía estoy sí. Aunque me duela. Pero ¿qué pasa?
Yo siempre me acuerdo de mi abuelita que decía, uno no se puede postergar, porque si tú te postergas te mueres. Entonces, cuando estábamos en República Dominicana, le doy gloria a Dios, pero ese pueblo a mí me ama, como me aman los haitianos. Y lo que estaba testificando Nilo, una de las noches, yo estaba así con uno de los pastores hablando y de momento veo unos jovencitos, uno que habla francés, que es descendiente de haitiano, pero habla un francés perfecto. Y nos pusimos a hablar en francés y ahí entró otro más al grupo, éramos como 3. Y de momento, cuando estamos nosotros 3 hablando, toda la juventud que estaba esparcida por allá, dijeron, ahí está el pastor Eliasín. Y llegaron, hermano, y cuando yo miro para el lado, me había rodeado toda aquella juventud. Estaba todo ese montón de jóvenes allí escuchando. Yo le testifiqué, le hablé de las cosas maravillosas que Dios hace, le di testimonio. Oye, hermano, qué tremendo. Las 12 de la noche pasaron y estamos allí, nadie quería irse a dormir. Un momento glorioso. Y yo me sentía joven. Me sentía entre ellos, no como un viejo, sino como un joven. ¿Se ve? Después Nilo en una me dijo, que mucho te quiere esta gente a ti. Es que el amor tú lo ganas. O sea, hay gente que quiere que la gente lo reconozca, que lo abracen, que lo besen, pero nunca se gana un abrazo y un beso. Tenga el espíritu joven. Sea amable para que sean amables contigo. Gánate la gente para que la gente te gane a ti. Eso es así, hermanos. Entonces, yo doy gloria a Dios por eso, porque son gracias que Dios da. Y uno tiene que hacer el esfuerzo. No te puedes rendir en la vida. Hay que buscar siempre que estemos dispuestos a honrar a Dios. No importa que nuestro cuerpo se sienta ya decayendo. Porque recuerde, escuche bien, grábese esto. La Biblia, hablando de Satanás, dice que a sus presos nunca le abre la cárcel. No creas que porque tú te has hecho un viejito o una viejita enferma, Satanás te va a tener pena. No. Él esa palabra no la conoce. Él no conoce lo que es misericordia. Él no conoce lo que es compasión. Y a veces usted dice, Dios mío, pero esa pobre persona, mira cómo está viejita y mira lo que está pasando. Recuerde, a él no le importa tu cuerpo ni la edad que tenga, le importa tu alma. Y lo que él está es detrás de tu alma para llevarte al infierno, sea joven, seas adulto o como sea. Así que nunca espere de ese enemigo que tenga piedad de ti. Nunca espere que él te coja pena ni que tenga compasión, que diga, ¿será que no le duele verme sufriendo tanto? Al contrario, mientras más te hace sufrir, más se ríe, más goza. Porque ese es un enemigo, hermano, malo. Es un enemigo cruel. Él se identifica con la mentira, con la crueldad, con todo lo malo. Que el Señor lo reprenda y que lo aparte lejos de cada uno de nosotros. Porque es un enemigo real. No es un chiste ni es un cuento. No es un mito. Ni es un personaje mitológico, es un agente, es un ángel caído, un querubín caído que con poder y con mucha autoridad está por ahí gobernando este mundo. Porque la Biblia dice claramente que Él es el gobernador de este mundo. Eso es así. Él gobierna este mundo. Gloria a Dios que en medio de este mundo Jesús hizo una oración que a mí me gusta. ¿Sabe cuál fue la oración? Señor, te pido que los guardes, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Tú sabías que tú y yo somos extraterrestres? No somos de este mundo. Y no somos extraterrestres, esos que vienen de Marte. No, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y estamos en el mundo donde reina Satanás, donde gobierna Satanás, pero tú y yo no estamos bajo su gobierno ni bajo sus leyes, porque a nosotros nos gobierna el Padre nuestro que nos compró con sacrificio en el Calvario, y aunque estamos en un territorio que no nos pertenece, somos embajadores del reino de los cielos, y por lo tanto nuestra embajada está segura, nuestra moral está segura, gloria a Dios, y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener, mis queridos hermanos. Mire, 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo selló el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted sabe lo bienaventurado que es usted y que soy yo. Que estando en un mundo gobernado por Satanás, que es el Dios de este siglo, que le ha cegado el entendimiento a la gente para que no vea la luz, a ti y a mí nos alumbró la luz de Cristo. Entró en estas tinieblas profundas y esa luz traspasó las tinieblas. Nunca me olvido de un hombre que yo conocí, que Dios le había llamado al ministerio, pero él era espiritista. Había conocido a Dios cuando niño, se apartó y se metió al espiritismo. Y llegó a subir porque en el espiritismo hay rangos. O sea, en todas las sectas ocultistas hay rangos. Como en el evangelio hay obreros, hay evangelistas, hay misioneros, hay pastores, hay ministros ordenados. Usted sabe que en el vodú de Haití hay Rara, hay Lugaú, hay Mambo, hay Ungón, hay Champuel, hay Bocó. Cada uno tiene una autoridad, cada uno tiene una jerarquía. En el espiritismo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que en eso que se llama el centro ese donde ellos se reúnen, me olvidé el nombre, cómo se llamaba eso antes. En ese lugar hay presidente, lo que llaman presidente de mesa, vicepresidente de mesa. Sí, eso es un gobierno bien organizado. Y este hermano, que yo conocí, que ya está con el Señor, nació en el evangelio, pero después se apartó y se convirtió en espiritista y llegó a ser vicepresidente de mesa. O sea, ya tenía un rango bien alto. Pero ¿qué pasa? Que Dios siempre lo estaba llamando. Dios siempre lo estaba motivando a que regresara a él. Y él no regresaba, él ignoraba. Y un día, él llegó, le dijo a Dios: Señor, si de verdad eres tú el que me estás llamando, hoy yo voy para el centro espiritista. A ver qué va a pasar allí. Y cuando llegaron al centro espiritista, se sentaron todos los medios, se llenó la casa de todo el grupo que venía, se sentó el presidente, se sentó el vicepresidente, y de momento hay un problema. Los espíritus no se quieren manifestar. Los espíritus no pueden tomar parte, porque usted sabe que la media unidad cae en un trance donde un demonio se posesiona de él, que la gente cree que es un muerto que vino. Y ninguno se presentaba. Y de momento dijo el presidente de mesa: bueno, agárrese las manos y vamos a preguntar qué es lo que pasa aquí hoy. Que no llega ninguno de los que estamos llamando, ninguno puede llegar. Y de momento cae uno en trance y dice: lo que pasa es que en esta mesa está sentado un ministro evangélico. ¿Sabe qué es eso? En esta mesa está sentado un ministro evangélico. Y ese hombre que Dios estaba llamando, que había sido cristiano y que se había apartado, cuando oyó eso dijo: pues gloria a Dios que ese soy yo. Mire, se acabó, hermano, se acabó la velada, no encontraban qué hacer, porque Dios se metió en el centro espiritista y lo sacó de allí. Y ese hombre se convirtió en un siervo de Dios, llegó a ser ministro, llegó a ser pastor, hasta que hoy en día está en el cielo. O sea, el reino de las tinieblas, el gobierno que él tiene, está sometido ante la autoridad de Dios. Y él no puede tocarte a ti si tú no le abres la puerta. Él está todo el tiempo pidiéndole permiso a Dios para tocarte. Pero eso depende de ti y de mí. Si tú le abres la puerta, él va a entrar. Así es que esto es muy importante que tú y yo lo sepamos. Él es el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento a la gente, pero nosotros, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, nos fue revelada. Así que él ciega a la gente. Mire lo que dice en 2 Timoteo. Tengo muchos versículos que tengo anotados aquí. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué presenta esto aquí? Que lo único que puede libertar al hombre del lazo del diablo es Jesucristo, es el evangelio. Entonces estamos nosotros orando por ellos para que Dios en su misericordia, si él quiere, los libre del lazo del diablo. Por eso es que hay mucha gente que no puede venir al Señor. Usted lo ve que hay gente que sabe que está mal, que conocen su condición, pero no logran entrar. ¿Por qué? Porque están atados
Dice que la Biblia, que lo presenta la Biblia como que están ligados. Hay un lazo terrible. También nosotros estábamos en ese estado, pero ya no. Fuimos liberados por Dios. Hermanos, fuimos transferidos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que esta guerra continúa. Que no podemos dormirnos y decir, no, ya no tengo que orar porque ya Cristo oró por mí. Porque ahora hay una modalidad. En estos nuevos que andan por ahí con prosperidad y con todas esas cosas, le dicen a la gente, ya no hay que orar. Ya Cristo oró y ahora es creer por fe lo que Cristo hizo. Ajá, que se duerma de ese lado. Que Jesús mismo, cuando le preguntaron un día, ¿y por qué los discípulos tuyos no ayunan? Él dijo, porque el esposo está con ellos. Pero después, cuando el esposo les ha quitado, entonces si ayunarán, entonces orarán. Así que es necesario que sepamos que el esposo no fue quitado. Cristo subió y está a la diestra del Padre. Nos envió el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros somos los que estamos llamados a orar para romper las ligaduras del diablo. Es una guerra que no es fácil. Ya yo voy a terminar hoy para seguir otro día. Pero no quiero irme sin antes contarles una u otra experiencia que yo he vivido. Yo desde niño le he servido al Señor, como todos ustedes saben. Y yo creo que una de las etapas más gloriosas de mi vida la pasé de los 16 a los 20 años. Fue una época en que mi vida era Dios, mi comida era Dios, mi escuela era Dios. Yo vigilaba. Yo tenía campañas de oración, a veces de 2 de la mañana y adelante yo estaba de rodillas. Llegó días que yo me hincaba a las 2 de la mañana, era a las 10 de la mañana y estaba todavía de rodillas, hablando con el Señor. No tenía hijos, no tenía esposa, no era pastor, no tenía problemas, o sea, era libre para Dios. No tenía que ocupar mi tiempo en nada más, solamente en ir a la escuela o a mi trabajo y ya. Iba a la escuela y yo recuerdo que mi Biblia nunca faltaba entre los libros. Y en la escuela intermedia, a mediodía, iba y almorzaba en 15 minutos y había un árbol bien grande en la escuela de Collores, donde estudié, allá donde estudió José Manuel y se crió, allá en la segunda unidad Collores, y yo me trepaba en el último gancho arriba de ese árbol con mi Biblia a mediodía a leer la Biblia. Y cuando los muchachos me buscaban, nunca me encontraban, yo estaba allá hasta que tocaba el timbre. Me fui a la escuela superior. Y en la Juan Peñarrillas de Humacao, yo recuerdo que me metí por el sótano y vi unos salones que estaban abandonados, llenos de polvo por allá en lo último, y yo me fui poquito a poco y me metí y entré, y cuando entré había unos muchachos allí fumando marihuana. Y cuando yo los vi fumando marihuana, yo me metí en una esquinita y con mi mano vine y limpiando la silla que estaba llena de polvo y me arrodillé allí solito y empecé a orar. Y cuando los marihuaneros me vieron orando, les dio miedo y salieron pitados y se fueron de allí. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y al otro día volví y los marihuaneros se acercaron y cuando yo llegué primero, les madrugué, ¿ves? Cuando me vieron allí se fueron. Y seguí yendo todos los días a mediodía, almorzaba en 15 minutos y me metí a orar. Y yo recuerdo a unos hermanos cristianos que me conocían y me decían, Elías, sí, pero nosotros todos los días te buscamos a mediodía y nunca te encontramos. Y después, hagan como dijo Jesús, ven y ve, ven ahí y vean. Y yo cuando un día yo voy para allá abajo y cuando miro, ellos me vienen siguiendo de lejito hasta que descubrieron mi escondite. Hermano, y sacaron 2 o 3 sillas, las limpiaron y se metieron conmigo a orar. 1, 2, 3, 4, siguió subiendo el grupo hasta que nos formamos un grupo de oración. Los marihuaneros salieron de allí y nos quedamos nosotros orando a mediodía buscando la presencia del Señor. Oiga, empecé a pertenecer a la confraternidad de jóvenes que había en la escuela Ana Roque y recuerdo que me invitaron un día, me dieron la oportunidad porque se formó un grupo grandísimo en la escuela y orábamos y clamamos al Señor y frente a lo que hoy en día, lo que era en aquel tiempo la escuela industrial, hicimos un culto a mediodía y me tocó a mí la predicación. La gloria es para Dios. Allí empecé a predicar, hermano, y los primeros que se convirtieron fueron varios de los maestros de la escuela superior. Y Dios empezó a salvar a jóvenes y Dios hizo cosas maravillosas. Así que yo pasé mi juventud buscando a Dios. La gente empezó a conocerme para la gloria de Dios. Me venían a buscar de otros barrios para que fuera a orar porque la gente endemoniada y venían a buscarme. Eso era tremendo. Una batalla terrible que yo tenía, pero Dios siempre me dio la victoria. Entonces recuerdo que una vez llegó a la iglesia una joven. Ya yo era novia de Candy y el Señor me había hablado a mí y me había dicho que Candy iba a ser mi esposa. Ya yo lo sabía, Candy lo sabía. Y de repente un viernes apareció a la congregación donde yo perseveraba en Lijas, una jovencita que vino de otro pueblo. Y como yo estaba a cargo del culto, le di parte, ella saludó como que era una sierva de Dios. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Se fue y el próximo viernes volvió. Ok, le di parte. Y cuando se acaba el culto la segunda vez, la hermana de Candy, que es una sierva de Dios, Anita Marín, que está en Estados Unidos, yo recuerdo que me echó el brazo y me dijo, negro, cuídate de esa muchacha.
Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque mientras ella estaba al frente hablando, te miró y te codició. Y vuelve. Hermano, dicho y hecho. El próximo viernes la muchacha apareció al barrio con la maleta y se mudó al lado de mi casa, a casa de una tía que vivía al lado de mi casa. Empezó mi batalla, mi guerra, la lucha, la persecución, la tentación, el enemigo tratando bueno, al grado que un día estábamos en un culto y estábamos orando y de momento se levantó con un espíritu de profecía, porque hay que tener mucho cuidado, y vino y me dijo, mi siervo, esa joven que está a tu lado no es la que yo escogí para ti. La que yo escogí para ti viene de lejos y es mi sierva que tiene mis dones. Y yo dije, oye, qué buen resumen. Ella misma se estaba recomendando. Pero usted sabe, yo no me chupo el dedo, como dice el puertorriqueño. Yo reprendí aquella profecía porque yo sabía que no era de Dios. La cosa es que pocos días después, escucha bien, no se puede jugar con Dios. Con lo espiritual no se juega. Hay gente que a mí siempre me dice, no, porque un cristiano no puede ser posesionado por los demonios. Todo depende. Todo depende. A ver, tengo los que digan que no. Todo depende, porque 47 años que yo tengo en el ministerio, yo he tenido que ministrar por gente que han estado en la iglesia y que han sido posesionadas por espíritus malos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo está contristado, la puerta está abierta. Si tú vives una vida doble en pecado, el enemigo puede entrar. Y recuerdo que un día vinimos por acá para Aguas Buenas, hermanos, a la cancha de Aguas Buenas. Yo dirigí un grupo en la iglesia llamado el Grupo Impacto y vinimos a cantar. Y cuando vamos bajando, yo ni conocí este barrio, que sabía yo que yo venía a pastorear por aquí. Bajamos por la 173, ¿se acuerda de doña Yeya? Que tenía un centro espiritista. Y cuando vamos bajando por ahí una guagua que llevábamos 60 jóvenes en esa guagua, y vamos bajando por allí y de momento un espíritu malo entró en la guagua y se posicionó de esa muchacha. Y cuando se posiciona esa muchacha, ella dio un salto en la espalda, no sé cómo, hacia atrás, y cayó como 3 asientos más atrás, gritando. Empezamos a orar por aquella muchacha. Desde acá hasta Humacao, que vivimos nosotros, fuimos orando y clamando al Señor porque el demonio la volvió como una culebra. Mire, eso se arrastraba en el piso, eso echaba espuma por la boca, gritaba, hablaba cosas terribles. Cuando llegamos a Humacao tuvimos que bajar en brazos, meter en la casa de la tía donde vivía y a orar, a clamar, a orar y a clamar. Y yo nunca en mi vida había visto una cosa tan terrible como esa. Porque aquella muchacha, de repente, hermanos, si 7 personas habíamos, las 7 nos hacía así. Y nos tiraba para el lado, con las piernas y con los brazos. Y nosotros ahí clamando y reprendiendo. Y cuando yo le ponía la mano, el demonio me decía, me estás quemando. Quítame la mano que me estás quemando. Y yo seguía clamando. Y de momento, ¿sabe qué decía? Vengan más huestes. Vengan más legiones porque me están debilitando. Así decía aquel espíritu maligno que había aquella muchacha. Y nosotros ahí clamando, hermano. Yo nunca me olvido de las cosas que pasaron. Un joven que estaba allí, que Elisaida, Carmencita, lo llevaron a conocer porque era el hermano de Carmen Flores. Entonces yo recuerdo que el muchacho, él era cojito. Era cojito. Y yo recuerdo que cuando él se había caído de un camión que compraba guayabas en Humacao y se había lastimado una cadera y había quedado cojo por vida. Y recuerdo que aquel espíritu malo que había en la muchacha lo vio que le pasó por el frente y empezó a burlarse de él y decía, cojito, cojito, mira, yo fui quien te empujé del camión. ¿Qué sabía esa muchacha? Yo fui quien te empujé del camión y que te rompí el hueso y de eso vas a morir. ¿Y sabe que él murió? De un cáncer que le dio en esa fractura. De eso murió el joven. Son cosas que no se pueden ignorar, maquinaciones del diablo, hermano. Tenemos un enemigo que no es chiste, que es real y que solamente tú puedes vencerlo si estás lleno del poder del Espíritu Santo. Así que no se puede jugar a ser evangélico, hay que ser cristiano de verdad. Así es que fue una cosa terrible. Yo recuerdo de momento que me dijo a mí, presidente de los jóvenes, hace tiempo que te vengo persiguiendo y te tengo que destruir. Y me dijo, y yo envío una legión de demonios que te persiga donde tú vas. Y donde tú quitas un pie, yo pongo el mío. Y me dijo, escuche esto, grábese esto. Y me dijo, y yo usaré gente santa para destruirte. Porque no descanso hasta que no te destruya. Y yo quiero que usted sepa que todos los problemas que yo he tenido desde que yo comencé el ministerio ha sido con gente santa. Con ministros, con gente que buscaba de Dios, que de momento algo le pasó, cosas increíbles. Y yo, cada vez que tengo un ataque, yo rápido me acuerdo de aquella palabra, usaré gente santa, usaré gente santa, porque yo he tenido más persecución de adentro que de afuera. Y no me refiero aquí en la iglesia nada más,
sino que yo he tenido persecución en Haití, he tenido persecución en República Dominicana, en Venezuela, donde quiera. Ha sido una cosa increíble, gente que usted no se imagina, gente que usted le ha hecho tanto y tanto bien, gente que yo le compré le compré tierras para hacer templo, y después que yo le compré, ¿sabe qué hicieron? Vendieron el solar de nuevo y se quedaron con los chavos, y me quitaron los chavos y me quedaron el terreno. He sido atacado por donde usted no tiene idea, pero gloria a Dios que Dios está conmigo. Y que yo no me he dejado amilanar, como decimos en el campo, sino que aquella noche yo seguí batallando, guerreando, luchando. Hasta las 2 de la mañana estuvimos en aquella guerra. Yo me cerré en un cuarto solo y dije, Señor, esto no puede seguir así. Nosotros somos tus hijos. Nosotros tenemos autoridad sobre los espíritus malos. Y cuando yo sentí esa autoridad de Dios, yo me levanté. Fui donde ella, le puse la mano aquí, empecé a reprender aquel espíritu. Empezó a gritar desesperadamente, y de momento la tiró y quedó como muerta en el piso. Al rato la muchacha se levanta, abre los ojos y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué yo estoy tan sucia? Estaba toda sucia, hasta orinada, estaba toda sucia, hermano. Y allí dijimos, no pasó nada, vete, báñate, prepárate. Oiga, llegué yo a mi casa, me fui a mi casa y no hice más que entrar a mi cuarto. Me acosté en mi cama, me hinqué a orar, y cuando yo me hinqué a orar, escuche bien, lo que estoy diciendo son cosas delicadas, no son chistes, no es para que nadie tenga miedo, yo lo viví. Y cuando yo estoy en mi cuarto orando de rodillas esa misma noche, yo sentí que la puerta atrás de mi casa se abrió. Todo el mundo en casa está durmiendo, y yo sentí que la puerta se abrió. Y cuando yo sentí el golpe, como la puerta se abrió, yo me quedé de rodillas orando, y de momento sentí unos pasos que se acercaron a mí. ¿Sabe qué? Me quitaron las chancletas que yo tenía puesto. Mientras yo estaba orando, me sacaron las chancletas de mis pies. Y cuando yo sentí aquello, mire, yo le dije, yo sé que estás ahí, pero el que está conmigo es más grande que tú. Y yo te ordeno en el nombre de Jesús que te apartes de mi casa, porque tú no tienes parte ni suerte conmigo. Y lo que era hizo, voló. Y cuando aquello voló, hermano, la cortina de mi cuarto, que no había puerta en ese tiempo, la cortina de mi cuarto cayó al piso. Cayó al piso de cantazo, y la puerta de atrás ¡pum!, cerró. Y yo me levanté en victoria. Y estoy aquí. Dios me dio la victoria. Y estamos de pie por la misericordia del Señor. No por mis méritos ni por los tuyos. Es por la gracia de Jesucristo, que nos ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que lo que tú y yo tenemos que saber es que tenemos una batalla espiritual que no podemos ignorarla, que tenemos un enemigo que no duerme, y que hay de los cristianos que hoy en día han cogido la vida espiritual liviana, ese evangelio light, que ya no creen en oración, que ya no creen en ayuno, que ya no creen ni en el hablar en lengua, ya no creen ni en los dones. Ahora todo el mundo, yo te profetizo, yo te digo, yo. No. El que tiene palabra es Dios, no el hombre. Sé que hay que tener mucho cuidado, hermano. No nos podemos dormir. Hay que buscar la presencia del Señor. Sé que lo voy a dejar hasta aquí, en esta primera parte, y luego pues continuaremos para la gloria del Señor. Que Dios le bendiga a todos. Dios les guarde, y los que están a la distancia escuchando. Esto es una realidad. Y yo le estoy contando, no lo que me contaron, lo que yo he vivido. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, no lo cree, es su problema. Pero esa es mi vida, mi experiencia con Dios y con este reino maligno que me ataca todos los días. Adelante en el nombre del Señor.